Muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. La palabra de hoy fue una palabra de mucha bendición para mi vida. Llego esta semana en una conversación que tuve con Rubén, escudriñando las puertas abiertas de mi vida y llegamos al tema de hoy que les quiero compartir y que deseo que el Señor sea escudriñando vuestros corazones y que puedan identificar, si es el caso, identificar esto en sus vidas. El tema de hoy, Dios me puso el título, ya lo hago, ya lo hago. Y eso significa, la palabrita mágica de esta prédica, es la procrastinación. Perdón porque me voy a enrollar con la lengua con esta palabra, porque no es un vocabulario que use a diario, pero lamentablemente ya empiezo la prédica diciendo que yo procrastino en mi vida. Ya lo hago, ya lo voy a hacer, ya lo hago en 5 minutos. ¿Cuántos de nosotros no han vivido esta experiencia de tener algo que hacer? No sé, los niños, a lo mejor Sebastián, por ejemplo, puede estar pensando en un trabajo, en un examen que tienen que estudiar. Los demás que ya somos adultos, el trabajo que hay que hacer, que el jefe mandó a hacer algo, o no sé, un trabajo, y empezamos. Bueno, perdón Sebastián, te voy a agarrar a ti. Abre el libro para empezar a estudiar, para hacer los ejercicios, pero son ejercicios tediosos, son temas que no le agradan, y mira el reloj, bueno, voy a mirar el teléfono 5 minutos, voy a entrar en el Facebook o en el TikTok, que es lo que está ahora en moda, el TikTok, voy a mirar el TikTok 5 minutos, solo 5 minutos. Uno detrás de otro, oh, mira qué gracioso, mamá, mira qué chistoso es. Y después, cuando nosotros nos damos cuenta, han pasado 2 horas y no hemos, perdón, vine a abrir aquí la puerta. Y no hemos hecho nada. Sebastián no ha estudiado para el examen que tenía. No hemos preparado el trabajo que el jefe nos había pedido, o hemos dejado un cliente de lado porque nos hemos distraído con otras cosas, algo más agradables que el trabajo que teníamos que hacer. Pues les digo que si se han identificado con esto, sufrís el mismo mal que yo estoy sufriendo, que es la procrastinación. Yo me río porque de verdad perdón que me esté riendo, pero para mí fue gracioso encontrar esto en mi vida, porque no me había dado cuenta, porque una vez más el diablo me había puesto un velo delante de mis ojos y yo no me había fijado que llevo en esto mucho tiempo, no es de ahora, es de hace mucho rato. Porque cuando pude identificar esta procrastinación en mi vida, yo fui años atrás, años, no digo meses, digo años atrás, donde yo pude ver donde procrastiné en alguna situación, en algún momento de años atrás. Entonces, esa es la palabra que quiero compartir con vosotros, que Dios puso, compartir con todos. Espero de verdad que entiendan esta palabra, que entiendan qué significa procrastinar, qué síntomas tiene la persona que procrastina y también algunas soluciones para ello. Etimológicamente, procrastinación viene del verbo latín procrastinare, que es postergar hasta mañana. No tiene nada que ver con la pereza. Quiero que hagan esa distinción. Procrastinar no tiene nada que ver con pereza. Puede que esté asociado, pero no es pereza. Pereza por un lado, procrastinación por otro. Postergar hasta mañana, ya lo hago después. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, que es acrasia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es hacerse daño a uno mismo. Cuando nosotros procrastinamos, hacemos daño a nosotros mismos.
Y me van a preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos hacemos daño? Pues esa autoconciencia que tenemos es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos, cuando dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, que ya dice el dicho, ¿cierto? No solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, porque ya la voy a hacer en un ratito, ya lo hago, sino que bien el hacerlo es probablemente una mala idea. Y aún así, lo hacemos de todas maneras. Lo procrastinamos, lo dejamos para después. Y esa es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. No hay entendimiento. No entendemos el por qué procrastinamos. Si sabemos que tenemos que hacer esa tarea, sabemos que tenemos que estudiar, sabemos que tenemos que hacer lo que el jefe nos ha dicho, sabemos que el cliente nos ha pedido algo, tenemos que hacerlo, pero no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Y aquí es donde empieza la confusión, el malestar. Las personas se enganchan en ese círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad de manejar nuestros estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Son nuestras emociones la base de la procrastinación. Ese es el problema de por qué procrastinamos, de por qué ya lo hago, lo dejo para mañana. Procrastinar se define como la acción o el hábito de retrasar actividades. Lo retrasamos, ya lo voy a hacer en un ratito más, en 5 minutos más. Situaciones que deben de atender ahora, porque nos tenemos que hacerla ahora, no mañana, no pasado mañana, sino que ahora. ¿Y qué hacemos? Las sustituyemos por otras situaciones más irrelevantes o más agradables. Por ejemplo, Sebastián, no lo hagas. Está estudiando, el teléfono suena, mira, me envían un TikTok o no sé, un video de YouTube. Lo voy a ver. ¿Cuánto dura? 5 minutos. No, lo veo rápido. Y claro, ahí estamos, ¿no? Después de este viene otro más chistoso y así seguimos. Y cuando Sebastián se da cuenta, pasó la hora, 2 horas o más y no ha estudiado. Y mañana tiene el examen. Se pone nervioso, se pone ansioso, estresado, empieza a discutir en la casa con toda la gente, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, no tiene paciencia, porque claro, se dio cuenta que tenía que estudiar y no lo hizo. Tenía que leer el libro y no lo hizo. Y su estrés termina en rabia, en ira, en enojo hacia su familia, entre comillas, porque él no pudo hacer lo que tenía que hacer porque se distrajo con algo irrelevante, pero era algo más entretenido, más agradable que estudiar un libro, que estudiar un examen. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Tenemos que evitarlo. Cuando esto no sucede, muy a menudo es a lo que la ciencia llama de procrastinación crónica. En mi caso es crónico porque ya llevo años y recién lo descubrí. Entonces, ¿hay mucho trabajo que hacer de mi parte? Sí. El que se haya identificado con el asunto tiene también mucho trabajo que hacer, muchos espíritus que echar fuera de nosotros. Porque estamos en riesgo de no alcanzar nuestras metas de vida. Por ejemplo, de tener una familia, de tener un empleo, de armar una empresa o esos sueños que uno ha tenido de toda su vida, sueños especiales de que quiero hacer esto, quiero ser esto, quiero estudiar esto, y uno no lo alcanza y la frustración es peor todavía. Entonces, cuando esto no sucede muy a menudo, la procrastinación no es un defecto de carácter o una maldición misteriosa que haya caído en tu habilidad de administrar tu tiempo para hacer las cosas, sino que es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimos negativos generados por ciertas tareas, como el aburrimiento, la ansiedad, la inseguridad, la frustración, el resentimiento y muchas más cosas.
Son todos espíritus que vienen a nosotros a molestarnos, a cegarnos, a ensordecernos, a distraer nuestra mente con otras actividades para que nosotros nos olvidemos de nuestra responsabilidad. Y tenemos que tener ojo con eso. Quiero compartirles un pequeño video. Me dan un segundo para hacerlo. Y quiero que presten atención, por favor, a este video. Es chiquitito, es cortito. Ok, vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? Esa. Bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. P-R-O-N, no. P-R-O... yo qué sé cómo se letra. Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el resto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso es así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú dejas de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok. Luego cuando te cambias te digo, Mosh, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla. Y cuando sales, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Que sea mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Pues, comida, Mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés. Yo me lo como y me pongo más fuerte. ¿Lo captas? Ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no lo sabes bien, no lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nos, oíste. Ok. La primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que les gusta cada vez que terminan de hacer algo que les daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los 5 minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que le da pereza solo por 5 minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, man, muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. ¿A que sí? ¡Ey! 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 Ay, perdón. Aquí. ¿Vieron cómo es la procrastinación? Así funciona. Es un espíritu, un demonio que viene a nuestra mente a ganar terreno, metro tras metro, a conquistar nuestra mente y a controlarnos totalmente. Entonces, bueno, la procrastinación nos dio ahí dos soluciones que tenemos que estar atentos a ellas. Son dos soluciones que no voy a hablar de ellas porque ya la vimos en el video, pero voy a hablar de otras más adelante. Pero, ¿cuál es el origen de la procrastinación? ¿Por qué llega eso a nuestra vida? ¿Por qué dejamos que entre la procrastinación, ese espíritu maligno, a nuestras mentes, a venir a controlarnos y a dejar de hacer cosas que lo hacíamos antes? Éramos tan metódicos, hay que hacerlo, lo hacíamos, y por qué de repente empezó a llegar a esta pereza mental. Yo no quiero usar pereza, perdón, no quiero usar pereza mental porque al final van a mezclar pereza con procrastinación y como les dije al inicio, no es lo mismo. La procrastinación viene y ya lo hacemos, lo puedes hacer después, date un descanso, una siesta, tómate un cafecito, ve la tele, mira tu serie preferida, está dando ahora, tú la vas a ver ahora. Entonces, ¿cómo fue que empezamos a dejar que esto llegara a nuestras vidas? ¿Cuáles son las causas de la procrastinación? ¿Cómo entran? ¿Qué puertas abrimos al enemigo? No todos los procrastinadores lo son por las mismas razones. Yo soy por un motivo,
Sionite es por otro motivo, Felipe es por otro motivo, Dani es por otro motivo, y etcétera, etcétera. Cada uno tiene su motivo, su origen. El mío puede ser distinto del vuestro o puede ser igual. En muchos casos, conocer el origen ayuda mucho, porque ya lo hemos dicho, eso fue una clave que Dios nos dio hace tiempo atrás, el origen. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo empezó ese pecado? ¿Cuándo abrimos la puerta al enemigo? Si conseguimos llegar a ese punto inicial, podemos solucionar todas las consecuencias de haber tenido ese espíritu procrastinador en nosotros. Ya sabemos que al encontrar el origen, Dios nos permite sanar nuestras emociones, los eventos, traumas que hemos vivido, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llegamos a ese punto, Dios nos permite sanar. Dios nos permite hacer como un borrón por encima de todo eso y que nuestro corazón, nuestro espíritu se sane. Y seguir adelante con el problema resuelto en su raíz. Porque de nada sirve, sea la procrastinación o sea otro problema cualquiera que estés viviendo, de nada sirve borrar el síntoma que estás presentando ahora, si no vamos al punto inicial del problema. En psicología nosotros decimos, hay que escudriñar, hay que escarbar, hay que llegar al origen, porque solo ahí podemos sanar correctamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque si solo tratamos el síntoma de ahora, él se borra, se apaga, desaparece de nuestras vidas, pero más adelante se transformará en otro síntoma distinto. Y vamos a estar tratando síntomas sin tratar el origen. Perdón. Silencio, uno por ahí. Perdón, que no estamos en la casa. Cariño, ponlo por ahí, por favor. Entonces, hay que tener claro eso. Hay que buscar el origen de dónde empezamos a procrastinar. Perdón. Por otra parte, muchos de los problemas que nosotros que pueden convertir a una persona en procrastinadora también pueden provocar otros tipos de desórdenes, no solamente la procrastinación, por lo que siempre es lo más importante tratar directamente ese problema, como muchos otros, desde su origen, otra vez lo recalco, desde su origen, hay que tratarlo desde ahí. Les voy a decir 5 de las principales causas de la procrastinación. Una de las principales causas de la procrastinación es que las personas asumen que el postergar o el dilatar algo depende o es cuestión de fuerza de voluntad. Yo tengo que ser fuerte, tengo que tener fuerza de voluntad y hacer las cosas. Pero en realidad las personas procrastinamos por muchas razones y por mecanismos de defensas más complejos que la simple voluntad. Y entre las causas de la procrastinación está la falta de gestión emocional que experimentamos cada uno de nosotros, como la ansiedad, el miedo, la frustración, la inseguridad, la falta de confianza. Y el punto que les quiero dar ahora es el miedo al fracaso. Este punto, a mí cuando yo empecé a estudiar el tema para entregarles hoy la palabra, aquí encontré el gran problema en mí y yo me quedé como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto existe en mí? Si yo soy fuerte, si yo sigo adelante, si yo hago todo y aunque no sea perfecto, yo lo hago y yo lo intento y me tiro de cabeza a lo que sea. Pero les tengo que confesar, es algo que está en mí, que yo no me había dado cuenta, que una vez más el enemigo me tenía súper escondido, yo no me había fijado en eso, que es el miedo al fracaso, miedo a equivocarme. Si lo hago mal, es peor que si no lo hago. Entonces, inconscientemente, yo ya lo hago, ya lo voy a hacer, más ratito lo hago, porque si no lo hago,
es mejor que hacerlo mal. Así piensa mi mente. O entonces, para no hacerlo bien, prefiero no hacerlo. Es otra frase muy típica del miedo al fracaso. Y estos son pensamientos que frecuentemente crecen, aparecen en la mente del procrastinador, en mi mente. Por lo general se deben a una carencia de autoestima y a una baja tolerancia también a la frustración. Esta carencia en la autoestima, como les dije, esta procrastinación yo la llevo años, pero muchos años, desde chica. El miedo que yo tenía al fracaso, porque me sentía con muy baja autoestima, y eso me afectó de tal manera que yo empecé a procrastinar y no me daba cuenta, porque una era niña, no tenía nadie que me dijera que estaba procrastinando en ese momento, ni yo sabía que existía esa palabra cuando era chica. Hoy, gracias a Dios, de verdad doy gracias a Dios porque Él me mostró el camino y Él me mostró el origen de mi procrastinación al día de hoy. Más de 20 años, les puedo decir, muchos más de 20 años procrastinando, muchísimo más. Y recién ahora Dios me permite ver el por qué estoy procrastinando. Y le doy gracias a Dios delante de vosotros, lo honro y lo glorifico, porque yo descubrí el problema el día lunes, si no me equivoco, que fue el día que hablé con Rubén. Y durante la semana yo obtuve la respuesta, ¿dónde empecé yo con este problema? ¿Por qué empecé yo con este problema? Entonces yo les insto al que se sienta identificado con la procrastinación, que de verdad se lo entregue al Señor para que le muestre dónde empezó ese momento de procrastinación en sus vidas, para poder tratar esas causas que voy a seguir. Pero primeramente decirles, en el miedo al fracaso, en Eclesiastés 9:10 nos dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero el enemigo, en mi caso, en este punto, miedo al fracaso, el enemigo fue tan fuerte que a mí me pasó este versículo, vamos, al revés. Todo lo que hagas, hazlo bien. Entonces, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No lo hagas. Así me empezó a dar vueltas el diablo en mi mente. Si no lo vas a hacer bien, porque Dios te lo está pidiendo en este versículo, que lo hagas bien, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No lo hagas. Déjalo para después. Y el después nunca llega, porque el mañana nunca llega. Mañana sí, mañana. Mañana va a haber otro mañana. Entonces, yo lo voy postergando porque así me lo estaba influenciando el enemigo en mi mente. El otro punto, la otra posible causa, la frustración. Este caso suele darse también cuando las tareas a las que uno debe enfrentarse como persona no resultan atractivas, útiles o necesarias, independientemente de que esté o no esté obligada a realizarlas. Si yo tengo que estudiar para un examen, pero pucha que es aburrido, que no me gusta, y yo soy obligado porque tengo que hacer el examen, tengo que sacar buenas notas para poder seguir adelante con mis estudios. Pero no me apetece, me aburro con eso. Y ahí empezamos a procrastinar. Se produce también porque solo se dejan llevar cuando están suficientemente motivadas. Por ejemplo, imagínense un estudiante de ingeniería que no le gustan las matemáticas y va dejando todas esas asignaturas relacionadas con las matemáticas para atrás, porque piensa, no se le da bien y no se siente motivado y bueno, ya las hago, ya las voy haciendo. ¿Cuál es el resultado final? Es que puede pasar años para terminar su carrera y a veces a lo mejor ni siquiera la alcanza a terminar porque literalmente, entre comillas, abandonó las matemáticas, las dejó para mañana. Y como sabemos, el mañana nunca llega, porque siempre hay un mañana. Entonces, ojo con este punto también. El tercero,
La indecisión. Este tipo de procrastinación suele resolverse tratando el llamado complejo de Penélope. ¿Qué es el complejo de Penélope? Es llamado así por la mujer de Ulises. Ella tejía una tela y la deshacía una y otra vez por no decidirse por ninguno de sus pretendientes. ¿Qué significa esto? Se da en personas excesivamente perfeccionistas que al no cumplir sus expectativas o las metas que tienen, se enreda en la indecisión. Y en estos casos, el procrastinador tiene dudas sobre cómo afrontar una tarea, por lo que la aplaza constantemente. O sea, por ejemplo, para que entiendan un poco mejor este complejo de Penélope, que es la indecisión. Como sabéis, a mí me encanta tejer. Gracias a Dios, esto no es mi punto, pero imagínense que me gusta tejer y yo empiezo a tejer y no me gusta cómo está y lo desarmo. Y vuelvo a tejer otra vez con otro dibujo distinto, tampoco me agrada y lo deshago. Y al final de 3 o 4 tentativas de tejer algo que me gusta, pero que no lo veo bien, dejo de tejer, ya lo hago mañana, ya lo hago después, porque no sé cuál hacer. Son tantas opciones que tengo que no sé por cuál decidirme. Y ahí ataca ese espíritu de la indecisión. El otro punto, la mala administración del tiempo. En este caso, los procrastinadores no rehuyen a realizar la tarea, pero la dejan para el último momento, para después, ya lo hago. Cuando ya no le queda más remedio y el resultado suele coincidir con el dicho de hacer algo tarde, mal y arrastras. Uno lo va dejando, ya lo hago después y se mete con haciendo otras cosas más y cuando lo hace tarde, mal y arrastras. O sea, cuidado también con esa mala administración del tiempo. El quinto punto es la depresión, tan conocido, tan famoso entre nosotros, ¿cierto? En la sociedad actual, la depresión. Las personas que sufren una depresión tienden también a rehuir de todas las normas, por norma de cualquier tipo de tarea o obligación que tenga por delante. Y en estos casos la procrastinación es una consecuencia directa y secundaria de la depresión. Y por decirlo de alguna manera, la procrastinación no es el mayor de los problemas y puede desaparecer si se trata adecuadamente la depresión. Entonces, ojo, quien tenga depresión es posible que tenga asociado otro espíritu que es la procrastinación. Existen muchas más causas. Yo les dije como las 5 principales, las 5 más fuertes, más potentes, podría llamarlo así, de la procrastinación, porque como yo les dije, pueden tener causas individuales con orígenes específicos totalmente distintos de cada uno de nosotros. Por ello es muy importante, les recalco eso, que busquen ayuda para buscar esos orígenes que el enemigo nos esconde en nuestro inconsciente. Porque todo lo tenemos aquí, toda la información la tenemos aquí. Pero lamentablemente ya sabemos que el diablo lo que hace es taparnos, cegarnos, escondernos todo, distraernos con otras cosas y nosotros no podemos llegar a esa información. ¿Cómo vamos a llegar a la raíz de lo que causa esa procrastinación? ¿Cómo vamos a llegar a la raíz? Debemos darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones. De nuevo, les recalco esto. Son nuestras emociones los que no nos dejan avanzar. El miedo, el temor, la incertidumbre, la depresión, son nuestras emociones. Como lo acabamos de ver ahora en estos puntos anteriores. Y la solución no involucra descargar una aplicación de gestión de tiempo en el teléfono que nos ayuda a que ya hago un listado de las cosas que voy a hacer. Primero me levanto,
me ducho, me lavo, desayuno, no, perdón, me visto, desayuno, así todo el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Eso no nos va a ayudar. No nos va a ayudar, porque aún teniendo ese listado de cositas que hacer, el enemigo va a llegar y os va a poner el Facebook por delante, una película en la televisión, una amiga que te llama, oye, ven a tomar un café conmigo, quiero hablar contigo, necesito hablarte. Y el listado que teníamos, ahí quedó. Esa aplicación ahí quedó, sin usarse. Lo que tenemos que hacer tiene que ver con manejar nuestras emociones de una forma distinta de lo que hacemos hasta el día de hoy. Porque nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Recuerden el video. Una de las cosas que podemos hacer para combatir son las recompensas. Si yo termino esta tarea rapidito, me puedo dar al lujo de estar en el sofá viendo una película. No la empiezo a ver hasta que no haga la tarea que tengo que hacer. Por ejemplo, si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, que son hábitos que no nos damos cuenta de ellos, pero no hemos encontrado la mejor recompensa, nuestro cerebro continuará haciéndolo una y otra vez hasta que le demos algo mejor que hacer. Para reconfigurar cualquier hábito que tenemos nosotros, tenemos que darle a nuestro cerebro lo que llaman la mejor y la más grande oferta. Algo mejor, la recompensa mejor. En el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir. Una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente, en este momento, sin causar daño a nuestro yo del futuro. Porque recuerden, lo que yo procrastino hoy me va a perjudicar mañana. Porque el jefe me pidió un trabajo y yo llegué mañana sin el trabajo hecho. Y a lo mejor me dice, te vas a la calle porque no hiciste tu trabajo. Yo te estoy pagando para que hagas esto. Y no lo hiciste, ¿cuál es el castigo? A la calle. Este es el castigo que yo voy a recibir. Ninguna bonificación, nada de bueno. Me van a perjudicar ser procrastinadora. Y la dificultad de romper la adicción a procrastinar en particular es que existe un número infinito de acciones sustitutas potenciales muy fuertes que todavía podrían ser formas de procrastinación y tenemos que tener también cuidado con eso. Es por ello que la solución debe de ser interna. Tenemos que buscarla dentro de nosotros. Tenemos que pedir a Dios que nos siga escudriñando nuestros corazones y mostrar que no dependiente de cualquier cosa excepto de nosotros mismos. ¿Cuáles son las soluciones para dejar de procrastinar? Que ya son el último punto que les quiero decir. ¿Qué soluciones tenemos para dejar de procrastinar? Bueno, primeramente, aunque yo haya dicho atrás que no, pero administrar nuestro tiempo. El apóstol Pablo escribe en Efesios 5:16. En Efesios 5:16 nos dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Él ya nos lo está diciendo, aprovechen bien el tiempo, organícense de la mejor forma para poder hacer las cosas bien. El contexto de este versículo es invitarnos a no dejar pasar ninguna oportunidad de hacer lo correcto. Si sabemos que tenemos que hacer algo, hagámoslo. ¿Es lo correcto? Hagámoslo. Dios nos lo ha dicho que debemos hacerlo, hagámoslo. En un mundo que vive en oscuridad, con todo lo que está pasando ahora a nivel mundial, nosotros somos luz, somos hijos de Dios, proclamamos su palabra, proclamamos su luz, entonces seamos un ejemplo para los demás. Y no la luz parpadeante que pasa la mitad del día jugando con una consola, con el teléfono, viendo la tele, distrayéndose con todo. Seamos luz, hagamos las cosas a su tiempo. En un sentido más amplio, podemos entender que Dios nos prefiere ocupados en las cosas que valen la pena. Tenemos todos,
que saber esto. Mientras no estemos haciendo el bien, hay una gran probabilidad de que seas tentado para hacer el mal. Así trabaja el diablo. Mientras no hagamos el bien, él nos va a tentar a hacer el mal. El segundo punto, la segunda solución, vive cada momento. Quizás el aspecto más trágico de la procrastinación es ese sentimiento de que el tiempo no se ha ido, es el sentimiento de que el tiempo se ha ido a la basura para no volver. Ya no vuelve. Si no lo hacemos hoy, ahora, en el momento en que Dios nos pide, lo estamos perdiendo. Ese tiempo ya no vuelve. Esa oportunidad se pierde. Y en Salmos 103, versículo 15 y 16 nos dice: nuestros días son como la hierba, florecemos como las flores del campo, pero pasa el viento sobre nosotros y desaparecemos, sin dejar ninguna huella. ¿Qué queremos hacer? ¿Dejar huella o no dejarla? Hacer las cosas bien, florecer, madurar, perder la oportunidad. Nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado. No sabemos cuándo nos toca ir, pero sabemos que tenemos una fecha de límite, una fecha limitada. Y dentro de poco la vamos a tener que dejar para siempre. Vamos a decir adiós tierra, adiós mundo, adiós familia, adiós a todos, porque nos iremos. Por eso la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros a sacar el máximo provecho a cada instante que te toque vivir. En Proverbios 6, versículos 10 y 11, nos dice: un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse los brazos para descansar, y así vendrán tu necesidad y tu pobreza, como un vago, como un mercenario. No se trata de estar siempre atareados, sino de hacer que cada momento cuente, que cada cosa se haga en su tiempo, en su hora, tal como Dios nos lo pide. 3. Aprende a descansar. Dios no nos creó como máquinas de trabajar. Él también quiere que nosotros nos relajemos y disfrutemos la vida. Gracias a Dios, Dios me permitió este fin de semana un viaje sorpresa a la playa. Yo hoy les estoy hablando desde Valparaíso, de la costa chilena. Un viaje sorpresa, como les digo, no tenía ni idea de él, porque Dios también quiere que nosotros descansemos, disfrutemos de la vida, de las cosas que Él nos da. Pero realmente, ahora les pregunto, ¿realmente descansaste durante esas horas de Facebook, esas horas que perdiste mirando el TikTok, mientras crecía en tu mente la culpa de no estar estudiando, de no estar haciendo la tarea, de no estar haciendo el trabajo que tu jefe te había pedido? Jesús sabía muy bien la importancia de descansar. Y mira lo que Él nos deja escrito en Marcos 6:31. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Este pasaje ocurre justo después de una gran jornada de trabajo y nos da un patrón, que debemos de imitar para evitar ese estrés derivado de la procrastinación. El cuarto, no des más excusas. No des excusas, no te pongas excusas. Enfrenta la realidad, enfrenta la situación. En Proverbios 13, versículo 4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuántas veces has dicho, uno de estos días? ¿Cuántas excusas tienes? Ya lo hago después. Toma una decisión ahora y ordena ya tus prioridades para que hagas lo que más importante es. 5. El momento es comenzar ahora. El momento de comenzar es ahora. No hay próxima semana, o el mes entrante, o el año que viene. Recuerda que el mañana no está garantizado. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana,
Nadie sabe lo que traerá el futuro, nos dice el Proverbios 27:1. No sabemos el día de mañana. Hace 2 años atrás no sabíamos que íbamos a tener una pandemia. ¿Cuántas personas pensaban vivir, llegar al día de hoy? ¿Cuántas personas murieron con el COVID? ¿Cuántas personas perdieron la vida con otra enfermedad cualquiera o un accidente? Entonces, nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar la hora, no sabemos cuándo será el momento. Disfrutemos aquí y ahora. Y por último, dile no a tu temor, a tu miedo y enfrenta lo que más temes. A veces nos cuesta admitir que tenemos miedo a algo. Yo no me había fijado, pero yo tenía ese temor en mi corazón, como les dije al inicio. Temor a no hacer las cosas bien. Y eso tiene que salir de mí. Ahora tengo que estar en ese proceso de liberación, de sanación, para sacar eso de mí, poder sanar para poder seguir adelante. Cuesta, es doloroso, sí, pero el temor nos recuerda que somos humanos imperfectos. Ármate de coraje y sigue adelante a pesar de tus temores. La palabra de Dios te indica que con su ayuda recibes fortalezas. De sus manos no hay nada que temer. Y en la vida hay grandes sacrificios y tremendos compromisos que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios. Pero cuando nos llenamos de valor, cuando nos llenamos de valor, de fe, de confianza en Dios, enfrentamos la vida con el rostro en alto, como decía Rubén al inicio, con un rostro diferente, porque tenemos la unción de Cristo con nosotros, la unción de Dios está con nosotros, porque hemos decidido avanzar, luchar, pelear, enfrentar los problemas en fe y en confianza. La confianza puesta en Jesús, y veremos las grandes recompensas de esa actitud positiva y emprendedora que Dios ha puesto en cada uno de vosotros, en cada uno y en mí también. Gracias por escucharme. Esta era la palabra que tenía para compartirles hoy y que Dios me lo bendiga.